Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gozo estar un domingo más en la casa del Señor. Hemos estado varios domingos estudiando algunos aspectos básicos de la vida cristiana. Hemos aprendido acerca de la libertad en Cristo, hemos aprendido acerca del pecado, hemos aprendido acerca de nuestra comunión con Dios, la importancia de congregarnos y hemos estudiado muchos conceptos que son fundamentales y básicos que todo creyente, hijo de Dios, debe manejar y conocer en su vida. El día de hoy vamos a empezar un estudio que es bastante importante que los creyentes podamos conocer. Es una de las herramientas más poderosas que el Señor le ha dado a sus hijos en esta tierra. Estamos hablando de la oración. Y para comenzar este tema, debemos entender, hermanos, cuál es el fundamento, cuál es la base que sostiene, que sustenta esta doctrina. Vamos a comenzar el estudio en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice de esta manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto y él dice: por la gracia de Dios que me fue dada, por la gracia del Señor, yo como si fuera un perito arquitecto. ¿Perito qué quiere decir? Quiere decir experto, ¿no? Un experto arquitecto puse el fundamento, dice. El fundamento doctrinal, lógicamente, se refiere al fundamento doctrinal y dice, y otro edifica encima, es decir, sobre esa base que es el fundamento, otro edifica encima, pero dice aquí, hace una advertencia diciendo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo podemos entender esta palabra, hermanos? A lo largo de los años, en nuestra vida cristiana, ha habido personas que nos han enseñado la palabra de Dios y han puesto el fundamento espiritual en nuestra vida. Pero una vez el fundamento espiritual está puesto en nuestra vida, dice, cada uno debe mirar cómo sobreedifica, cómo edifica encima. Es decir, ya ha sido sembrado, ya ha sido puesto el fundamento y es decisión de cada uno lo que va a poner encima. ¿Sí? Por eso es importante, mis hermanos, tener una base doctrinal sólida, y para eso está la iglesia, para que en la iglesia nosotros podamos recibir una base doctrinal sólida. Entonces dice que en nuestra vida ha sido puesto un fundamento. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese fundamento? Según la palabra de Dios, el fundamento es Jesús. Vamos a el versículo 11. Mire lo que dice ahí enseguidita. En el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Jesucristo, hermanos, es el mayor fundamento, el mejor fundamento que podríamos tener en nuestra vida.
Él es el fundamento. Y esto ya lo habían declarado los antiguos profetas. En el Antiguo Testamento, si vamos al libro de Isaías capítulo 28, libro de Isaías capítulo 28, versículo 16, vamos a ver que ya está establecido ese fundamento. Isaías 28, versículo 16, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Aquí está hablando de que el Señor ha puesto, Dios ha puesto un fundamento que es una piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Entonces, hermanos, la palabra del Señor ya nos declaraba desde el Antiguo Testamento que hay un fundamento, hay una base que no puede ser removida. ¿Cuál es esa base? Hemos leído en 1 Corintios 3:11, esa base o fundamento es Jesús. Sobre esa base, según la carta de Pablo a los Corintios, sobre esa base nosotros tenemos que edificar encima, ¿sí? Porque no podemos poner otra base. No se debe poner otra base, no se puede poner otra base. Y si en algún momento, hermanos, usted escucha que alguien dice que hay otra base, es una doctrina errada. A lo largo de los años y de la historia han habido, hermanos, sectas en las cuales han habido personas que se han autoproclamado como la base o como el fundamento. Pero dice, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús. Así que, hermanos, un primer principio que debemos manejar en nuestra vida es que doctrinalmente la base es Jesús. La base es el Señor Jesús. Sobre Él ya nosotros edificamos nuestra vida cristiana. Dice, cada uno mire cómo va a sobreedificar encima de ese fundamento. Muy bien. Sobre ese fundamento nosotros debemos crecer. Vamos ahora al libro de Efesios capítulo 2. Volvamos al Nuevo Testamento. Libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. Aquí confirma el apóstol Pablo lo que ya había escrito casi 800 años antes el profeta Isaías. Dice en el versículo 20, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Dice el relato que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Claro, evidentemente está Jesús como piedra angular, fundamental, y después de él han venido los profetas, los apóstoles, predicadores, misioneros, etcétera, pastores, y luego encima seguimos nosotros edificando, hermanos. Y cada uno de nosotros es responsable de edificar
y de reedificar su propia vida. Pero nunca olvidemos que el principal fundamento es Jesús. Entonces, Pablo está diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, obviamente los que ya han pasado. Y a lo mejor usted va a decir, de los primeros pastores que nos hablaron de la palabra de Dios, de los primeros evangelistas que escuchamos nosotros la palabra del Señor, hemos ido sobreedificando encima de ellos. Hemos ido sobreedificando encima de ellos. Por eso es que tenemos que honrar también a nuestros pastores y a los que han sido antes. Honramos a aquellas personas que han sido misioneros, que han traído la palabra de Dios a nuestro país, porque antes no se estudiaba la palabra de Dios acá. Pero dice, pueden pasar profetas, predicadores, misioneros, pastores, pero el fundamento siempre debe ser el Señor Jesús. Muy bien. Entonces, una de las herramientas que Dios nos ha dado, hermanos, para edificar nuestra vida cristiana, dice la palabra que nosotros tenemos que edificar sobre ese fundamento. Pues una de las herramientas que Dios nos ha dado para edificar, crecer espiritualmente y desarrollar nuestra relación con Dios es la oración. En la Biblia podemos ver, hermanos, muchos pasajes en los que se muestra que fuimos creados para tener una relación con Dios, una comunión personal con Él. Vamos al inicio de la historia en el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28 dice de esta manera: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, mire, y les habló. Les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense que Dios Padre crea al hombre y a la mujer, los creó a su imagen. Y en el versículo 28 dice que los bendijo y les habló. Les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Desde el mismo inicio de la creación, hermanos, notemos que Dios hablaba con los seres humanos. Desde el mismo comienzo de la humanidad. Había una conversación, había una comunión total entre los seres humanos y Dios. Y si usted lee el libro de Génesis, va a ver cómo Adán, Eva conversaban con Dios. Conversaban con Dios. Entonces, hermanos, los seres humanos hemos sido creados para tener esa comunión personal con el Señor. No es alguien lejano, no es alguien que está oculto, no es alguien que es solamente accesible para ciertas personas. No, hermanos, el Señor es accesible para cualquier persona que tenga fe y que le busque de corazón. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que Dios mismo les hablaba a ellos desde el comienzo de la creación. Entonces, los seres humanos hemos sido creados para tener comunión con Él. Ahora, desde el Antiguo Testamento, los hombres han tenido relación con Dios de manera directa por medio de la oración. Y vamos a ver algunos ejemplos.
Fíjense en Segunda de Reyes, capítulo 19. Vamos allá. Segunda de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 14 al 16. Segunda de Reyes 19, desde el 14 al 16. Dice ahí, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Escuche esto, dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Oró Ezequías delante de Jehová, dice el versículo 15. Hermanos, desde la antigüedad, las personas han sentido esta necesidad de hablar con Dios. Y si leemos la historia bíblica, vamos a ver, hermanos, que en muchísimas circunstancias la gente antigua oraba al Señor. La oración, por tanto, es esa herramienta que Dios nos ha dado para que podamos tener una relación personal con Él. Ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 20, si leemos de los primeros versículos del 1 al 3, Segunda de Reyes 20, dice de esta manera, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Recibe una mala noticia este hombre, recibe una mala noticia y lo primero que hace es orar al Señor. Dios, hermano, nos ha dado esta herramienta. Nos ha dado esta herramienta para hablar con Él, para expresarle. En este caso vemos un hombre quebrantado porque sabía que iba a morir y le dice, te ruego que no te olvides de mí. Yo he andado en tus caminos, he andado con íntegro corazón, he hecho las cosas que te agradan, dice en el versículo 3. Y fíjese que en media oración rompe en llanto. Un hombre que tenía una relación personal con Dios. Hermanos, la oración. Otro ejemplo, vamos al libro de Daniel, capítulo 6. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, escuche esto, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios
como lo solía hacer antes. Se arrodillaba, dice Daniel, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como siempre, como todos los días. Entonces, hermanos, estamos viendo varios ejemplos de la gente antigua que oraba al Señor. Estando bien o estando mal, la gente oraba a Dios. Es que es una necesidad, hermanos, tan especial que nosotros podamos tener comunión con nuestro Creador. En el Nuevo Testamento, evidentemente, nuestro mayor ejemplo de lo importante que es orar es precisamente Jesucristo, el Señor. Él oraba en todo momento. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 6. Vamos al Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice la palabra: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Está hablando de Jesús. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y esto es algo que realmente impresiona bastante, hermano. Cómo Jesús, siendo Dios mismo, siendo el Hijo de Dios, cómo Él necesitaba orar a Dios Padre. Si Jesús era poderoso, Él tenía ese poder estando en vida, en carne, pero Él necesitaba orar para hacer la voluntad de Dios Padre. Él estaba a punto de elegir a sus apóstoles y dice que pasó la noche orando. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermano, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar al Señor? Necesitamos orar no solamente cuando vamos a tomar una decisión. En este caso, Jesús iba a tomar una decisión importante de escoger a sus discípulos. Pero no siempre, hermano, es cuando tenemos algo importante que hacer. También podemos orar para agradecer, para darle gracias al Señor. Dice la palabra: dad gracias en todo. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Jesús está dando el ejemplo, hermanos. Jesús está dando el ejemplo de una vida de oración para nosotros. Ahí mismo en el libro de Lucas, si vamos un poco más adelante al capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 44 y 45. Jesús estaba a punto de enfrentar la cruz. Dice, y en el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es impactante, hermanos, cómo Jesús podía orar toda la noche. Cómo Él podía tener esta comunión especial con Dios Padre.
Evidentemente él estaba a punto de enfrentar algo terrible como era su sacrificio en la cruz. Pero nuevamente, mis hermanos, recordemos que al comienzo hemos mencionado que Jesús es el fundamento y tenemos que edificar sobre Él. Él es la base. Y si el fundamento o la base oraba, hermanos, a Dios Padre permanentemente, ¿cuánto más nosotros para tener esa relación y esa comunión con el Señor de forma permanente? Entonces, hermanos, Jesús es nuestro mejor maestro. Él es el fundamento y de Él podemos aprender las mejores lecciones para desarrollar nuestra vida de oración y edificar nuestra relación con Dios. Hay un pasaje muy hermoso ahí mismo en el libro de Lucas, pero esta vez en el capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice ahí, aconteció que estaba Jesús nuevamente orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué petición tan preciosa, hermanos. Qué petición tan hermosa que le hace uno de los discípulos a Jesús. ¿Qué cosa? Señor, enséñanos a orar. Enséñame a orar, Señor. Cada uno de nosotros deberíamos tener, hermanos, ese mismo anhelo en nuestro corazón. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted sabe orar? ¿Usted sabe orar? ¿Usted sabe cómo dirigirse al Dios creador del cielo y de la tierra? ¿Usted sabe? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? Aquí estamos viendo, hermano, en este pasaje, un hombre que estaba todos los días con Jesús, es uno de sus discípulos. Un hombre que estaba junto al maestro todos los días y ese hombre, en un acto de total humildad, le dice a Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. De verdad, hermanos, estaban junto al maestro que hacía milagros, que demostraba poder, que resucitaba muertos, que sanaba enfermos. Un hombre que estaba lado a lado con él, no sabía orar y le dice con toda humildad, Señor, enséñanos a orar. Yo le pregunto a usted en esta mañana, hermano, ¿usted sabe orar? ¿Usted sabe orar? ¿Usted sabe dirigirse al Dios Todopoderoso? ¿Sabe cómo hacerlo? Pues en este estudio, hermanos, vamos a aprender entre hoy y el próximo domingo. Vamos a estudiar la forma en que debemos dirigirnos a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Pero aprendamos la humildad de este siervo, de este discípulo. Enséñame a orar, Señor. Enséñame a orar, Señor. Cada uno de nosotros deberíamos tener, hermanos, ese mismo anhelo de aprender a orar a la manera de Jesús, de la forma en que Él oraba. Y es que, claro, muchos de nosotros venimos de una tradición religiosa en la cual te enseñaban rezos, en la cual aprendías cosas precalificadas o precocidas que tenías que repetir y aparentemente eso era orar o rezar a Dios.
Pero como hemos visto, hermanos, desde la historia antigua, desde la gente del Antiguo Testamento, cómo derramaba su corazón. Ezequías lloró cuando supo que iba a morir y empezó a orar al Señor y con lágrimas estaba derramando su corazón delante de Dios. Nuevamente yo le pregunto, ¿usted sabe orar? ¿Usted sabe dirigirse a Dios Padre? Muchos cristianos actualmente quieren aprender a orar como lo hacen la gente, los grandes predicadores que hay ahora, ¿no? Usted va a ver seguramente en las redes sociales, en el internet, grandes predicadores, algunos, ¿no? Ahora aparecen apóstoles, profetas y no sé qué cosas más, ahí en el internet. Y ellos hacen una especie de oraciones donde casi como que a Dios lo están mandoneando. Como que Dios es su empleado. Como que Dios le tiene que obedecer. Y en esas oraciones ellos declaran, ellos decretan, ellos ordenan, ellos arrebatan. Y ese tipo de cosas, hermano, ese tipo de oraciones es una aberración delante del Señor. Por eso es que debemos tener cuidado, mis hermanos, doctrinalmente hablando, cómo vamos a comportarnos en la vida cristiana. Acá vemos un hombre que le dice, y un hombre que estaba al lado de Jesús todos los días, le dice, enséñame a orar, Señor. Qué lindo, hermano. Qué humildad en este hombre de decir, enséñame a orar. Pero a veces, hermanos, los cristianos del siglo XXI ya no están con esa humildad de decir, Señor, yo quiero aprender a orar, pero al estilo tuyo, Señor. Ah, no, quieren aprender de aquel que declara, aquel que arrebata, aquel que manda. No, hermanos. Cuidado con los predicadores que estamos viendo por internet. Evidentemente la Biblia dice, escudriñadlo todo, pero retener lo bueno. Cuidado que algún día aparezca un hermano por acá a querer emitir decretos, ¿no?, en la oración. Cuidado con eso, porque doctrinalmente no es correcto. No es la forma, hermano, de dirigirse a un Dios santo y a un Dios todopoderoso. La actitud del creyente al orar a su Señor tiene que ser de absoluta, pero escúchelo bien, de absoluta humildad. No es a mandonearlo al Señor ni a querer tomarse atribuciones que no corresponden. Entonces, con esta antesala, ¿qué nos enseña Jesús? Que es el fundamento. ¿Qué nos enseña Jesús sobre la oración? Primeramente, hermanos, algo que debemos aprender es que la oración es una necesidad espiritual. La oración es una necesidad espiritual, por lo tanto, si es una necesidad, tiene que ser constante. Tiene que ser constante. Si es una necesidad, tiene que ser constante. Así como el alimento, la comida, es una necesidad, usted no puede quedarse sin comer toda la vida. Así como tomar agua es una necesidad, usted no puede quedar, hermanos, sin orar, porque es una necesidad espiritual. Ahí mismo en el libro de Lucas, vamos ahora al capítulo 18, y veamos lo que Jesús enseña sobre la oración. Lucas capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, escuche bien esto, sobre la necesidad de orar, ¿cuándo? No lo digo yo, hermano, lo está diciendo Jesús.
Dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, la oración es una necesidad espiritual. Versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Un juez corrupto, en otras palabras. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Este juez corrupto no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque soy corrupto, ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, me insiste todo el tiempo, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Interesante. Y dijo el Señor, versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles el Señor a la gente que clama día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estamos hablando, hermano, de que Jesús dice, aún la gente mala, cuando muchos le piden, cuando muchos le insisten, aún la gente mala puede llegar a ceder y a conceder. ¿Cuánto más, dice el Señor Jesús, cuánto más Dios, que es bueno y misericordioso, va a conceder a aquellos sus hijos que le claman, que le piden día y noche? Por eso, hermanos, al comienzo del relato comienza diciendo la importancia de orar siempre. ¿Cuántas veces, hermano, al día estamos orando? ¿Usted está orando todos los días? Y si está orando todos los días, ¿cuánto tiempo durante el día usted le dedica a la oración? Hemos leído en los anteriores relatos que Jesús podía pasar la noche entera en oración a Dios Padre. Obviamente nosotros necesitamos dormir, necesitamos descansar. Al otro día tenemos los afanes de la vida, tenemos que ir a trabajar. Evidentemente no nos podemos dedicar todo el día a la oración. Pero lo que no podemos tampoco, mis hermanos, es olvidar la oración. Acá Jesús está diciendo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y si alguno tiene, hermano, una petición especial, a lo mejor su matrimonio no está funcionando, a lo mejor sus hijos están desobedientes, a lo mejor sus hijos están rebeldes, a lo mejor en el trabajo no le está yendo bien o no le están pagando, a lo mejor usted está lleno de deudas y tiene problemas, hermanos, económicos. Ahí está nuestro Dios, hermano, que dice, clama a mí y yo te responderé. Pero a veces, hermanos, estamos tan ausentes de nuestra vida espiritual. Ahí Jesús le está diciendo, fíjense cómo este juez tan malo, este juez corrupto, hizo justicia por la insistencia de esta viuda. Hizo justicia aunque siendo malo. Y inmediatamente hace la reflexión, imagínense ahora Dios Padre, que es misericordioso y que es bueno con sus hijos. Qué importante, hermanos, la oración. ¿Quiere usted componer su vida, su matrimonio, su familia? ¿Qué está esperando, hermano, para orar al Señor y clamar a Dios? Pero esto es con fe.
Esto es con fe. Si usted no cree, pues sin fe es imposible agradar a Dios, dice el libro de Hebreos, capítulo 11. Esto es con fe. Esto es para la persona que cree. Porque si usted no cree, hermano, la fe es creer sin ver. La fe es creer sin ver, es creer que Dios me está oyendo, creer que Dios tiene promesas para mí, creer que Él nunca incumple su palabra. Esto es con fe, esto es para la gente que cree. Si usted no cree, hermano, en vano usted va a orar. Lo que usted va a hacer ahí es un simple rezo, pero no es una oración genuina al Señor. Dice, versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Por eso es, hermano, que es importante orar siempre y no desmayar. No solamente, hermanos, en los momentos de dificultad, no solamente en los momentos de enfermedad, sino también cuando usted está bien. Y es que a veces, hermanos, el creyente, cuando le está yendo bien en la vida, cuando le está yendo bien en los negocios, cuando su familia está más o menos ordenada, como que tiende a olvidarse de Dios. Como que llega el fin de semana a la hora de ir a la casa del Señor y dice, no, yo tengo que descansar, tengo que pasear, tengo que pasar tiempo con mi familia, y empieza a descuidar su comunión con Dios y, lo que es peor, su vida de oración. Su vida de oración se reduce solamente al tiempo en que está en el culto en la iglesia. Y el resto de la semana, cuando Jesús, nuestro fundamento, está diciendo la necesidad de orar siempre. Todos los días, hermanos, debemos orar. Todos los días debemos orar. Esta semana hubo un accidente. El micro, han visto seguramente en la televisión, el micro que ha ido y se ha estrellado dentro de un canal de drenaje. Y había una persona que ha fallecido en ese accidente. Esa persona, ese día seguramente salió de su casa, de lo más normal, lo más tranquilo. Se subió a ese micro y estamos seguros que esa persona no sospechó que a lo mejor iba a ser su último día de vida. Me parece que estuvo vivo un tiempo, ¿no? Estuvo hospitalizado, no estoy seguro, no vi bien la noticia. Pero una muerte trágica, hermano, a cualquiera le puede sobrevenir. No estamos seguros ni un día, nadie tiene la vida comprada, asegurada. ¿Usted ora todos los días? ¿Usted ora cuando va a salir de su casa? ¿Usted pide al Señor por sus hijos? ¿Usted pide al Señor por su esposa, por su esposo? ¿Usted se encomienda a sí mismo al Señor? Hágase, mi hermano, todas estas preguntas, porque es necesario, como dice el Señor Jesús, orar siempre y no desmayar. No solo cuando estamos mal, sino también cuando estamos bien. Si a usted le está yendo bien en los negocios, o en su familia, o en su trabajo, ore al Señor y dele gracias. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Hay mucha gente que no tiene un trabajo. Gracias, Señor, porque estoy sano. Hay mucha gente que no está sana. Me ha llegado un mensaje el día de ayer de WhatsApp de una señora, amiga, que su mamá le ha detectado cáncer. Y esa es la historia de nuestra vida, hermano. Tenemos amigos, familiares, gente que está enferma, postrados, les tienen que hacer la quimioterapia, están haciendo, hicieron, ¿qué se llama? Feria de comida, kermés, para recaudar fondos para pagar tratamiento, quimioterapia. Y esa es la historia de todos los días, hermano. Hay gente enferma. ¿Usted está sano? Ore al Señor y dele gracias.
hay motivo por qué agradecer. Estoy sano, Señor, gracias porque me has dado la salud. Mis hijos están bien, gracias, Señor, porque mis hijos están bien. Tengo un buen trabajo, gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Hay mucha gente que no lo tiene, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas por las que orar y agradecer, no solo cuando estamos mal. Primera Timoteo capítulo 2, vamos un poco más adelante. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 8. Dice de esta manera: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. A ver, analicemos este versículo. Dice: quiero pues que los hombres, entre paréntesis, y las mujeres, no van a pensar las hermanas que es solamente para los varones, porque dice ahí que los hombres, está diciendo los hombres en un sentido genérico. Quiero pues que las personas oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice: oren en todo lugar. Así que, mi hermano, si usted pensaba que la iglesia es solamente exclusivo para venir a orar, usted estaba equivocado. La iglesia sí es para venir a orar, pero también usted puede orar en la casa. Dice: oren en todo lugar. Usted puede orar en el micro, usted puede orar cuando está en su trabajo, usted puede orar donde sea. Dice: quiero pues que las personas oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así que, mis hermanos, nuevamente reitero la pregunta: ¿usted sabe orar? ¿Usted sabe cómo orar? O a lo mejor usted ha estado repitiendo rezos, o a lo mejor usted se ha dejado guiar solamente por cómo ora cierto predicador. ¿Usted sabe cómo orar? La oración, hermanos, es fundamental para fortalecer nuestra vida espiritual. Esta noche vamos a continuar este estudio, y el próximo domingo también. Esta noche vamos a ver qué cosas debe tener una oración, qué partes deben ser consideradas dentro de una oración, pero al estilo de Jesús, al estilo que Él enseñó a orar. Así que si usted quiere seguir aprendiendo sobre esta temática en la noche, en el culto de la noche a las 7:30, vamos a ver las partes de la oración. Vamos a tratar de entender cómo Jesús oraba y de qué manera nosotros podemos adaptar eso a nuestra vida y a nuestra realidad. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Gracias, Señor, por el mensaje y la reflexión acerca de la oración para nosotros. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos dirigirnos a tu santa presencia, contarte nuestra vida, Señor, y expresar nuestra gratitud, pero al mismo tiempo nuestra necesidad. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu consejo. Ayúdanos siempre a ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.